Bueno, la Iglesia en Cuba, de la que vamos a hablar ahora, tiene el mayor ratio de católicos por sacerdotes en el mundo, 20.872 fieles por cada sacerdote. Este dato es uno de los que revela ayuda a la Iglesia necesitada como propósito de su campaña, La Iglesia en Cuba, donde contigo nada es imposible. Raquel Martín, bienvenida de nuevo a nuestro espacio aquí en Iglesia al Día, ¿qué tal? Muy bien, Raquel, encantada. Hablamos un día más, ¿verdad?, de la Iglesia en Cuba. Vamos a hablar de la Iglesia en Cuba, esta iglesia que a pesar de las dificultades, los pocos sacerdotes que están para toda la isla, bueno, pues están evangelizando, vamos, por tierra, mar y aire. Por eso vamos a contactar también con un laico, que es Miguel Ángel Fernández, que es laico cubano, obviamente, diácono permanente en Madrid, y nos va a contar este trabajo, bueno, importantísimo que realizan los sacerdotes en esta isla, en esta iglesia, donde tienen muchísimas necesidades. Es una iglesia muy pobre y que necesita nuestra ayuda para continuar su labor. Está aquí nuestro amigo Miguel Ángel. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? Muy bien. Adiós, gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo es la situación de un sacerdote en Cuba, en la isla, y las dificultades que tienen, y que por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña para el sostenimiento de la iglesia allá en tu país. Pues la vida de un sacerdote en Cuba, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo, va básicamente marcada por la carencia. Carencia en todos los sentidos, porque materialmente faltan muchísimos recursos, no solamente para un sacerdote, para todo el mundo en Cuba, porque es una situación bastante difícil a nivel social, y esto repercute, pues por supuesto, en un sacerdote a quien acuden muchísimas personas precisamente como buscando una solución, como una especie de bálsamo ante la cantidad de problemas que hay, que no se le ve una solución inmediata. De esta manera, un sacerdote se desempeña pues viviendo con muy pocas cosas y a instancias del Evangelio con aquel milagro de Jesús de darles a ustedes de comer, como le dijo a los apóstoles ante la multitud aquella que se agolpaba para oír la palabra de Jesús. Eso es lo que se puede resumir de la vida de un sacerdote, de una religiosa y de toda gente de pastoral allí en la iglesia cubana. ¿Hacen entonces posible esa misión con todos los inconvenientes que tienen ahora en la isla, Miguel Ángel? Bueno, la misión la misión de todo lo que podamos hacer y aportar nosotros desde donde quiera que estemos es fundamental, porque la iglesia en Cuba se ha mantenido, pues gracias al esfuerzo que otras muchas iglesias hermanas han ido aportando a lo largo de estos años por esta condición de cerrazón que vive nuestro país, y porque precisamente ante tanto nivel de carencias hace falta siempre un poquito más. O sea, tocar a una puerta que te abra y que te dé pues una colaboración que antes no se tenía es algo para que aquellos que los que continuamente intentamos con más o pequeños, o sea, con más o menores recursos, pero tratar de aportar algo es para allí fundamental para que la iglesia pueda pervivir en medio de su misión evangelizadora. Como ves, Raquel, ¿verdad, Miguel Ángel? Con muy poco hacen verdaderos milagros, la multiplicación de los panes y los peces, y estos sacerdotes que están en condiciones, pues como todos los habitantes de la isla, con muchas dificultades, encima, además, tienen el peso de toda una comunidad a sus espaldas y necesitan pues ser sostenidos, y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere dar mucho apoyo a través de los estipendios de misa, a través de los cursos de formación, para sostener a todos los cleros, no solamente a los sacerdotes, ¿verdad?, también a las religiosas y a los seminaristas, Raquel, sí, todo sí. El clero, que como decimos es el pilar de toda la esperanza de esta población. Y sin embargo, con esos testimonios que estáis presentando en vuestra campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada, hemos podido comprobar que la Iglesia en Cuba no se detiene. Miguel Ángel, ¿cómo se vive allí la fe? ¿Cómo se hacen esas celebraciones y demás? Las celebraciones se hacen pues como buenamente se pueden en muchos casos. En el día de la presentación de la campaña se veían ejemplos de las casas de oración, las casas estas cultos que se les llama, que se han habilitado con permiso gubernamental, porque para todo hay que tener el permiso, alejadas de los templos, lugares donde no hay templos. Hablaba yo el día de la presentación de la campaña de mi parroquia natal, que no tiene ahora mismo un sacerdote, el que había misionero ya no está,
y solamente hay un diácono permanente que atiende una comunidad de laicos muy grande, una parroquia muy extensa, ocupa como el equivalente de 130 parroquias en Madrid, imaginaos, territorios de misión con dificultades para el transporte, dificultades para el combustible, para ese transporte, para esas comunidades, e incluso la comunidad que vive cerca del templo, en el pueblo, pues también se las ve con dificultades porque hay carencias de todo tipo. Y claro, cuando hay un sacerdote, como en muchas parroquias, los laicos que están volcados con ellos, cuando se tiene ayudas religiosas, que también ahora por la situación pues mundial que hay de carestías, de vocaciones, y por la situación de Cuba, pues han ido marchándose. En mi parroquia habían 4 sacerdotas, 4 misioneras, aparte del sacerdote colombiano, 4 misioneras españolas, de la India, mexicanas, de las franciscanas de María, y era una comunidad misionera que atendía muchísimo. Ahora, al carecer de ellas, imaginaos, un laico, o sea, un diácono que tiene su carrera profesional, maestro de educación especial, con su propia familia, atiende a toda la comunidad, y bueno, es una situación verdaderamente de SOS permanente en cuanto a esas carencias y perentorias que hay en el día a día en la iglesia cubana. Miguel Ángel, efectivamente es una iglesia muy pobre, con muchísimas carencias, que no se detiene, que está llevando la fe contra todo pronóstico. Aquí no lo van a entender muy bien en España, y por eso te voy a pedir que nos describas un poquito cómo es el día a día, la misión pastoral de un sacerdote o de una religiosa en Cuba, una mañana como hoy, que se levantan, qué es el trabajo que tienen que hacer y la necesidad que tienen para que nosotros podamos hacernos un poco la idea. Pues imagina, Raquel, que cuando te levantes por la mañana, allí en tu casa pastoral, te tropieces con que ya hay gente esperando a la puerta de la iglesia. O sea, la iglesia normalmente está abierta, hay un laico o una persona que está contratada por parte de la comunidad, cuyo salario se paga entre todos y con aquello que puede llegar para atender aquello del despacho parroquial, de Cáritas pidiendo una medicina, de pidiendo una silla de ruedas, de pidiendo un transporte para llevar a un familiar al servicio de urgencias porque no hay en qué transportarlo, o al hospital provincial que está a 30 kilómetros. Y eso, el sacerdote se convierte su coche en ambulancia, su coche en taxi, su coche en caridad extrema. O sea, el milagro de las manos vacías, aquello que no tengo, pues hacerlo funcionar. ¿Cómo se hace funcionar? El coche ha llegado pues precisamente gracias a las ayudas de las iglesias desde aquí, porque si no sería imposible mantener un coche. El combustible se mantiene pues a duras penas con lo que los laicos y lo que la iglesia de allí puede contribuir desde este no tener nada, precisamente para conseguir, como se dice ese verbo, resolver, tratar de buscar aquello que se necesita perentoriamente para una actividad del día a día. Entonces, ese sacerdote que se levanta y que tiene que atender, junto con la persona que está encargada de la comunidad, pues a las personas que van llegando con disímiles situaciones a nivel humano, de carencia, de problemas espirituales, de problemas materiales, de problemas precisamente de la necesidad de algo que hay que afrontar y que no se tiene. Y para eso está el sacerdote, para darse. Miguel Ángel, ¿y cómo les podemos ayudar? Pues mira, todo lo que podamos dar es poco. Sencillamente, nosotros muchas veces vivimos acomodados y desde nuestra poltrona nos sentamos y decimos, estoy pues eso, viviendo la fe, sé que hay problemas de persecución, sé que hay el problema de la iglesia ucraniana con la guerra que tienen, sé el problema de Oriente Medio, sé los problemas de las misiones que hay en todo el mundo y que la iglesia sostiene desde los lugares donde se puede aportar algo. Las congregaciones religiosas, las familias y las fraternidades de todas las órdenes religiosas pues aportan lo que pueden desde sus propias familias, pero la iglesia diocesana vive precisamente de lo que aporta la iglesia, de sus laicos, de sus fieles, de sus comunidades, a poquitos. No se puede pedir más. Lo que podamos hacer desde aquí, un céntimo que dé una familia en cada parroquia, significaría unos cuantos euros que pueden llegar allí. Una ayuda puntual que pueda yo dar ahora, decir, ahora que se acerca la Navidad, ahora que estoy empezando el curso, pues puedo hacer una derrama de 20 euros personalmente, de 50, de lo que pueda, es bienvenido, porque lo sabemos cómo se mantiene una comunidad cristiana precisamente con las colaboraciones de los fieles. La iglesia somos todos, los fieles, los diáconos, los sacerdotes, los obispos, las religiosas, el Papa, y todos somos una comunidad que necesita de un sostenimiento que haya desde detrás las manos que se puedan dar, las manos que pueden aportar algo, que es el servir con mayúsculas, como Jesús en el Evangelio, ceñirse la toalla, tirarse al suelo y ayudar al más necesitado.
No podía haber explicado mejor, Raquel. Sin duda. Miguel Ángel, la campaña de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Cómo vamos a dejar a estos sacerdotes en Cuba, que no tienen ni medio de transporte para llevar a la catequesis, o a estas religiosas que están acompañando a tantas familias? ¿Cómo no vamos a colaborar con nuestra campaña por la iglesia en Cuba? Porque los sacerdotes, las religiosas son un pilar, son fundamentales para transmitir además la fe a pesar de todas las carencias. En el siguiente vídeo que les vamos a mostrar van a ver cómo trabajan nuestros sacerdotes y nuestras religiosas en Cuba. Los sacerdotes y las religiosas en Cuba anuncian a Jesucristo contra viento y marea y a pesar de muchas dificultades. Carencia de materiales, por ejemplo, la Biblia. Los carros también o las movilidades que nosotros tenemos son muy antiguas. En Cuba hay unos 370 presbíteros repartidos por las 11 diócesis de la isla. Esta iglesia tiene el mayor ratio de católicos por sacerdotes en el mundo, 20.872 fieles por cada uno. Perseverar en medio de tales circunstancias implica mucho sacrificio, pero aunque son muy pocos, llegan hasta las zonas más inaccesibles para acompañar, cuidar a los fieles, dar esperanza y anunciarles la palabra de Dios. Y nuestra labor principal es trabajar en los lugares alejados, abandonados y pobres, donde no hay la asistencia permanente del sacerdote. No vemos imposible nuestra misión y gracias a la ayuda de muchos de ustedes a través de esta institución nosotros lo estamos logrando. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere continuar sosteniendo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a los seminaristas cubanos a través de la campaña La Iglesia en Cuba, donde contigo nada es imposible. La iglesia en Cuba es también muy cercana al pueblo, que todavía tiene mucha confianza en los sacerdotes, en la gente de la iglesia, para que nosotros lo podemos escuchar y apoyar a ellos en todas sus necesidades. Así son los pastores de Cuba, miembros de una iglesia 100% evangelizadora y misionera que fomenta también la unión, la reconciliación y la esperanza entre los cubanos. Para ellos, contigo, nada es imposible. Bueno, y vamos a cambiar de continente, Raquel, porque nos vamos hasta África. Nos ha llegado la noticia de que la ciudad de Maiduguri, en Nigeria, ha sido engullida por una inundación devastadora y más del 40% de la ciudad está actualmente bajo el agua, Raquel. Sí, es una malísima noticia y el monseñor John Bakeni ha enviado un mensaje de ayuda a nuestra fundación, ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que explica cómo está la ciudad. Están viendo ni más ni menos que la catedral de Maiduguri, totalmente anegada. Más de 1 millón de personas se han visto afectadas, más de 200.000 familias están desplazadas. Además, un buen número de parroquias, como la catedral que están viendo, han sufrido daños gravísimos por esta inundación. Y ya saben que en ayuda a la Iglesia Necesitada, pues vamos a socorrer a nuestras iglesias locales cuando lo necesiten, ya sea por necesidad, por el yihadismo o por una catástrofe natural, como ahora, Raquel. Sin duda, porque Maiduguri es una de las principales ciudades del norte de Nigeria y aquí hemos hablado de ella precisamente por la insurgencia liderada por el grupo terrorista islamista de Boko Haram. Sí, está en el norte, ya saben que Nigeria es un país en el norte muy musulmán, en el sur más cristiano, pero bueno, allí los cristianos son una minoría, sabéis que hayan sido pues muy víctimas de este grupo terrorista, bueno, pero se cree que esta inundación es la consecuencia además pues de unos daños que lleva sufriendo la presa de Alau, que está ubicada a pocos kilómetros de esta ciudad. Y al mismo tiempo, según nos explica en conversaciones con nuestra fundación, el obispo Monseñor Bakey, las fuertes precipitaciones de las montañas del sur de la diócesis pues ha hecho que toda esta cantidad de agua llegara hasta la ciudad. Bueno, este obispo nos ha pedido ayuda, nos ha pedido socorro a nuestra fundación, ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos hemos comprometido a colaborar a todos estos católicos de esta diócesis que está pues totalmente asediada. Pues ¿cómo? Pues con el suministro de ayuda de emergencia, alimentos, medicinas, saneamientos, refugios, todo lo que necesitan, porque como ven es que las casas están hasta arriba de agua. Pues para eso estamos, para ayudar. Raquel, gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene con más noticias de nuestra iglesia que sufre en las 4 esquinas del planeta. Hasta la semana que viene, amigos. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de lo que ha dicho el Papa en relación a las elecciones de Estados Unidos.